Hola, ¿qué tal? Cuando decidí correr la Copa de Canarias, adquirí el compromiso con mis suscriptores de llevarles todas las carreras. Esta es la segunda carrera de la Copa de Canarias, celebrada en El Hierro, y aquí está mi resumen. Espero que les guste. Chao. Nos vinimos hasta la isla del Hierro, a la zona de frontera donde se celebraba la segunda carrera de la Copa de Canarias, una carrera magníficamente organizada por nuestros compañeros del Once Dientes. Y como había dicho antes, me había comprometido con los suscriptores para llevarle todas las carreras este año de la Copa, y el día anterior estuvimos reconociendo el recorrido y vemos el trazado como es. La salida se daba a las 4 de la tarde. Como podréis observar, las nubes están a mitad de la montaña. El paraje es algo increíble, el tiempo está muy bien. Un poco de brisa, pero no es una brisa que afecte para la práctica del ciclismo. Se da la salida neutralizada, empezamos a coger nuestra posición. Habíamos hecho los días previos la hidratación, la alimentación correspondiente, y nos llevaban hasta el comienzo de la carrera, que empieza en una larga recta con repechos muy duros, y no queremos perder la rueda. El principal objetivo de cualquier prueba, el primero es no caerte. Es lo que tratamos de evitar todos los que practicamos este deporte, y nos vemos en carrera. Vamos en agrupado, son como unos 13, 14 kilómetros donde nos encontramos. Estas subidas que parecen interminables, vas con el pulso a tope y llegas ahí a plato. Intentas no perder el grupo cabecero y ahorrar vatios, a la vez que los nervios hacen actos de presencia. Se rueda bastante deprisa. Esta vez no llevaba guantes, se me olvidaron, pero bueno, tampoco los eché de menos, por suerte. Y nos encontramos otro tobogán. Esta fotografía es estupenda, en largas bajadas y luego otra recta. Bueno, el circuito es espectacular. Una larga bajada, alcanzas grandes velocidades y tenemos que ir bastante concentrados. Aquí vamos a girar a la izquierda, el balneario queda a la derecha, nos ponemos de espaldas al mar y empieza la subida sabinosa. Son como casi 4 kilómetros al 8%. Y habíamos llegado vivos hasta el pie de la subida. Sabíamos que habíamos mejorado algo nuestra condición física para intentar afrontar este reto con mejores garantías que los anteriores. Pero tampoco sabíamos cómo íbamos a realizar el desempeño. Aquí tenemos a mi compañero José Ramón, Máster 50. Que estaba un poco rezagado y un poco encerrado, al igual que yo. Lo que pasa es que en el caso mío yo no tengo capacidad de reacción, a diferencia de él. Y cuando rodamos en pelotón siempre tenemos que tener mucha precaución, porque podemos hacer el afilador, irnos al suelo. Aquí se trataba de coger cada uno su ritmo e intentar no desgastarnos, puesto de que esta era la primera de las dos subidas que teníamos que hacer. Teníamos que hacer esta subida y luego en la siguiente vuelta volver a realizar esta subida. Aquí intentamos no perder el tren de cabeza.
Pero una cosa es lo que uno desea y bien diferente es lo que en realidad pasa. Aquí todos damos lo que tenemos dentro. Unos con mayor acierto, otros con menos acierto. Pero la subida, ya te digo, no, la subida nos va poniendo a cada uno en nuestro sitio. Aquí empezamos a ver que el grupo empieza a estirarse y empieza a marcharse sin que nosotros podamos hacer por lo menos nada. No podemos más que agachar la cabeza, intentar no perder el ritmo e intentar seguir concentrado. Aquí iba ya fuera de punto, como quien dice, iba con las luces rojas encendidas y llegamos arriba del todo y nos lanzamos en una bajada. Decidimos hacer relevos con otro compañero porque veíamos que varios de mi categoría estaban delante. Vamos cogiendo otros corredores que se van acoplando para ir haciendo relevos para alcanzar a algunos de mis rivales. No quería quedarme solo, porque si te quedas solo en este tipo de recorridos donde son 25 kilómetros, pues nos caen unos buenos minutos. Pero ya lo dije antes, no es lo que uno desea, es lo que uno y su condición física, pues es donde tienes que estar. Después de hacer varios relevos duros, porque la verdad es que hice varios relevos duros, me encuentro que me empiezo a encontrar que me flaquean las fuerzas. Y estos dos compañeros ya me dejan. Aquí ya voy con mi locura y ya voy solo. Bonitas fotografías nos sacó una compañera. Y hasta meta llegué solo. Estos dos compañeros son los que se jugaron el sprint de la carrera general. Ya solo me queda felicitar al Club Ciclista Uncedientes y a BTT Pal Hierro y a todos los participantes. Nos vemos en 2025.